La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía. Su destino fue salir de la pobreza, trascender, tocar la gloria y escribir una de las páginas de oro del boxeo mexicano. Esta es la historia de Salvador Sánchez, ídolo y héroe trágico. El 12 de agosto de 1982 será siempre una fecha fatídica en la historia del boxeo mexicano. Salvador Sánchez, ídolo del pueblo, murió trágicamente en un accidente automovilístico en la autopista Querétaro-San Luis Potosí. Pero la vida de un ídolo se cuenta aparte de la del resto, porque tiene un matiz diferente y la de Salvador Sánchez simplemente es extraordinaria. Salvador Sánchez Narváez nació el 5 de febrero de 1959 en Santiago Teanguistenco, un pueblo modesto en el Estado de México. Hijo de padres campesinos y segundo de 5 hermanos, 4 hombres y una mujer. Desde muy pequeño, sus progenitores le enseñaron a trabajar la tierra y ganarse la vida con esfuerzo y honradamente. Pronto dio señales de ser buen estudiante. Salvador fue un niño muy introvertido, pero noble y generoso con sus seres queridos. A los 13 años, el jovencito conocería a Agustín Palacios Rivera, un entrenador de boxeo local, quien cambiaría su vida, pues descubrió que Salvador tenía aptitudes para destacar como boxeador, así que le propuso entrenar y encaminarlo en el noble arte del boxeo. Pasaron solo 3 años de entrenamiento para que Salvador debutara como profesional con apenas 16 años. Lo hizo en la división de peso gallo el 4 de mayo de 1975 en el estado de Veracruz, ante Al Gardeno, a quien derrotó por nocaut. Comenzó con éxito y sus ilusiones por trascender en el boxeo crecieron. Pocos meses después, tuvo la oportunidad de pelear en el histórico recinto de Perú 77, la Arena Coliseo, en pleno corazón del Distrito Federal. Lugar en el que por aquellas épocas se presentaban grandes campeones. En abril de 1976, Salvador Sánchez ya disputaba su 10º combate en ese local ante José Chávez, a quien propinó otro nocaut en el 7º round. En ese momento, Sánchez se consagraba como uno de los mejores boxeadores mexicanos en peso gallo. Cada que se presentaba en la Coliseo era lleno absoluto. Luego de hacer cartel y trayectoria en la Ciudad de México, Salvador salió a Mazatlán, Sinaloa, a buscar el campeonato mexicano de peso gallo ante el pugil local Antonio Becerra, quien derrotó a Sánchez por decisión dividida, en una pelea muy polémica, ya que los expertos vieron ganar a Sánchez y opinaron que los jueces favorecieron al oponente anfitrión. Sin embargo, desde aquella derrota, Sal Sánchez, como lo bautizaron sus allegados y los periodistas deportivos, no volvería a perder. Después de otra decena de combates ganados, entre estos 2 en Estados Unidos, Sal Sánchez recibió la gran oportunidad de aspirar al título de la división ante el estadounidense Danny "El Coloradito" López. Fue el 2 de febrero de 1980 en Phoenix, Arizona, cuando Danny López y Sal Sánchez subieron al ring para dar un gran combate. El episodio número 13 fue de alarido. Sánchez propinó varias combinaciones a El Coloradito, ganchos al hígado, uppers a la mandíbula y volados al rostro. Las piernas de López parecían no soportar más, y cuando se encontraba perdido y ya no soltaba golpes, el referee intervino para detener el combate. 2 meses después, el estadounidense Rubén Castillo retó a Sal Sánchez, pero el mexicano lo derrotó fácil por nocaut. El 21 de junio, el originario de Santiago Teanguistenco le concedió la revancha a El Coloradito López en Las Vegas, Nevada. Sánchez dominó con categoría la contienda desde el inicio y en el 14º asalto le propinó una tremenda combinación de golpes a las zonas blandas y al rostro para ponerlo en malas condiciones. López no pudo más y el referee detuvo el combate,
Salvador le repitió la dosis a El Coloradito y lo puso en la antesala del retiro. Los campeones se vuelven ídolos protagonizando batallas épicas y Sal Sánchez lo sabía muy bien. Por ello, en una entrevista declaró que quería pelear con Wilfredo Gómez, boxeador puertorriqueño, monarca mundial super gallo del CMB, quien se había convertido en verdugo de peleadores mexicanos, incluso humillándolos, ya que hasta ese momento a todos sus retadores aztecas los había derrotado. Wilfredo también tenía lo suyo, creció en la pobreza, pero gracias a su dedicación, talento y disciplina, alcanzó la fama y el éxito en el pugilismo. El título mundial super gallo lo obtuvo en 1977. Luego lo defendió con gallardía en varios combates, donde destacan las peleas ante los mexicanos Guadalupe Pintor y Carlos Zárate. Esta última pelea es considerada por expertos y críticos como una de las mejores en la historia del boxeo. La batalla de los pequeños gigantes se cumplió la noche del 21 de agosto de 1981. El Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, lució a reventar. Las casas de apuesta se inclinaban por un triunfo de Gómez, por su récord invicto hasta ese momento, y además, todas ganadas por la vía del knockout. Pero eso no le importaba mucho a Sal Sánchez, quien confiaba en su boxeo y gallardía, por lo que, desde la campanada inicial, salió a darlo todo. En tanto, Gómez quería demostrar que era el mejor del mundo en la división, por lo que también intentó agobiar al mexicano. Pasaron solo 40 segundos y cuando Wilfredo Gómez estaba desbocado al ataque, Sal Sánchez le propinó un poderoso upper de izquierda a la mandíbula que lo mandó a la lona. Desorientado, el puertorriqueño se logró poner de pie y tras la cuenta de protección le hizo la señal al referee de que podía continuar. Sánchez adquirió confianza y en los siguientes 4 rounds le dio cátedra y golpiza a Gómez, quien, para el quinto asalto, ya tenía los pómulos muy hinchados y el rostro desfigurado. Para el sexto episodio, Sal Sánchez dio muestras una vez más de su calidad, causando el alarido del público en las gradas y el asombro de los fans de Gómez, quienes no daban crédito a lo que estaban presenciando. El mexicano imprimió ritmo con combinación de ganchos al hígado, uppers y rectos al cuerpo del puertorriqueño, cuyo rostro ya era una masa grotesca. El curso de la pelea llegó al 8º capítulo, en el que Sánchez acorraló a Gómez en su esquina y ahí le propinó varios ganchos al hígado, uppers a la mandíbula y le repitió la fórmula en varias ocasiones, hasta que el retador quedó tambaleándose con la guardia abierta, como muñeco de trapo, más sostenido por el orgullo que por fuerzas, hasta que vino un tremendo volado de derecha que lo dejó primero sentado sobre las cuerdas y luego se fue de bruces a la lona. El público en las gradas del Caesars Palace estalló de júbilo ante la gran demostración del boxeo del campeón mexicano. El referee aplicó la cuenta de protección a Wilfredo Gómez, quien solo se levantó para abrazar al árbitro y no volver a caer. El combate había terminado. Sal Sánchez le había callado la boca al puertorriqueño con categoría mediante una gran lección de boxeo. Le desfiguró el rostro a tal grado que el maestro de la crónica deportiva, Jorge Sonny Alarcón, mencionó que tenía la cara tan deforme que no lo iban a reconocer ni en su casa. La victoria ante Wilfredo Gómez consagró a Sal Sánchez como uno de los mejores boxeadores del mundo e ídolo del pueblo mexicano. Nadie se imaginaba el abrupto final que iba a tener el boxeador. La madrugada del 12 de agosto de 1982 se registró un fuerte choque en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 14.5. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada y los policías de la Federal de Caminos llegaron al lugar del siniestro a bordo de la patrulla 1686. La escena era terrible. Un automóvil Porsche de reciente modelo con placas del Estado de México estaba deshecho. En su interior, entre los hierros retorcidos,
se encontraba el cuerpo de un joven de tez blanca y cabello chino, quien yacía muerto con la bóveda craneal desprendida. Al parecer, el exceso de velocidad causó el fatal accidente. De acuerdo con las primeras versiones de la policía, apoyada en algunos testigos, el Porsche blanco quiso rebasar a una camioneta de carga, marca Ford, pero de frente se impactó con un camión Thornton que no pudo esquivar y lo hizo dar varias volteretas en el aire. En pocos minutos, los policías de la Federal de Caminos se dieron cuenta de que el joven muerto dentro del auto era nada más y nada menos que el gran campeón mexicano de peso pluma, Salvador Sánchez Narváez. Los primeros en enterarse de la desgracia fueron su manager Cristóbal Rosas y su apoderado, el licenciado Juan José Torres Landa, con quienes Salvador había estado la tarde previa y ahora no daban certeza de su muerte. En las primeras declaraciones de Cristóbal Rosas, hechas al reportero de la prensa, Jorge Adalberto, declaró lo siguiente. Nos vimos por la tarde en Querétaro. Él se quiso quedar para ver un radiotécnico que se llama Poncho, quien era el que instalaba los aparatos de sonido en su coche. Posteriormente, el campeón se quedó en la ciudad. Al parecer visitó a unos familiares, pero nadie sabe quiénes son esos parientes con los que aparentemente se quedó a cenar. Tampoco, nadie lo pudo comprobar. A 22 días de su combate con Azuma Nelson en Nueva York, Sal Sánchez estaba por iniciar su preparación para darle la revancha a Juan Laporte. Por ese motivo, se había trasladado a San José de Iturbide, Querétaro, al rancho La Palma, propiedad de su apoderado Juan José Torres Landa, donde tenía su campamento de entrenamiento. A unas horas de la muerte de Sal Sánchez, Torres Landa declaró para la prensa. Salvador tenía que iniciar sus ejercicios matutinos a las 5 de la mañana. Supongo que como ya era demasiado tarde, manejó a toda velocidad para llegar pronto a dormir un poco. Iba preocupado por llegar a entrenar. Siempre fue muy disciplinado. No sé por qué se quedó en Querétaro. No lo sé. Por Dios que no lo sé. Los padres y hermanos del campeón fueron avisados del desenlace funesto hasta las 8 de la mañana. Al Servicio Médico Forense de Querétaro acudieron su padre Felipe y hermano Julio para reconocer el cuerpo y recoger algunas pertenencias de Salvador. Mientras tanto, la noticia sobre la muerte del gran campeón mexicano daba vuelta al mundo y consternaba a miles de aficionados y seguidores del ídolo azteca. Las cadenas internacionales como la BBC de Londres y la CBS de Estados Unidos enviaron corresponsales para cubrir el lamentable hecho. Los agentes del Ministerio Público, Humberto Camacho y Carlos Barrón, certificaron que Salvador Sánchez había muerto de forma instantánea debido al brutal impacto que sufrió en la cabeza, por lo que no fue necesario hacerle la autopsia. Trasladaron el cuerpo del campeón de Querétaro a Santiago Teanquistenco y que fuera sepultado. La aeronave aterrizó en el pueblo que vio nacer y crecer a Sánchez a las 17:15 horas del 13 de agosto, donde una multitud esperaba con fervor los restos del ídolo y gran campeón. Las siguientes horas fueron cruentas y muy largas para los seres más allegados a Sal Sánchez. Los acontecimientos se sucedieron como en penumbras, como en un escenario rolfiano, pero la realidad era amarga y contundente. Su amigo, hijo e ídolo estaba muerto dentro de un ataúd, el cual sería depositado en la tierra para siempre. Cientos de personas, ofrendas florales y coronas llenaron el domicilio humilde donde creció Salvador Sánchez al lado de sus padres y hermanos. La multitud lloró hasta el cansancio a su héroe. También organizaron guardias alrededor de su féretro, en las que estuvieron desde su manager Cristóbal Rosas, su mejor amigo de la infancia, José Sosa, hasta compañeros de profesión como Carlos Zárate, quien no aguantó las lágrimas. Ahí estaba el pueblo despidiendo con dolor y respeto a su hijo predilecto. Los Padre Nuestros y los Ave María no cesaban de escucharse y los rosarios se desgranaban poco a poco entre manos rugosas y suaves.
Al día siguiente, el féretro de Sal Sánchez fue llevado al Palacio Municipal de Santiago Teanquistenco para que su gente le diera la última despedida. De ahí fue trasladado a la parroquia de Santiago Apóstol, recinto que el deportista frecuentaba con su familia, donde se efectuó una misa de cuerpo presente. Se calcula que más de 30,000 asistentes acudieron al sepelio, por lo que el recinto religioso fue insuficiente para albergar a tantas personas. Alrededor de las 13:30 horas, el cielo se nubló y cayó una fuerte lluvia. En ese momento, el cortejo fúnebre con los restos de Salvador Sánchez salió rumbo al panteón municipal. A su paso, cientos de personas le lanzaban flores, porras y palabras de admiración hacia el campeón del mundo, vencido solo por la muerte. La lluvia no impidió que la multitud acompañara en su último viaje a su ídolo, aquel que tantas veces los hizo llorar de alegría cuando veían sus victorias por la televisión. Ahora iban hacia el panteón para no volver a verlo jamás. Al llegar al camposanto y cuando estaban bajando a la fosa el ataúd de Salvador, aquello fue tremendo, ya que su madre se desmayó. Decenas de seguidores querían acercarse. Imperó el caos, entre gritos, más desmayos y lamentos. La lluvia nunca cesó. Teresa, la esposa y madre de 2 hijos que procreó con Salvador, también se desmayó. Finalmente, al filo de las 3 de la tarde, todo terminó. La tierra cubrió la tumba de Salvador Sánchez Narváez, el amigo, el ídolo, el héroe trágico, el jovencito que salió de la pobreza con esfuerzo, talento y disciplina para convertirse en campeón del mundo y quizá el mejor boxeador que ha dado este país. Por fin descansó. No obstante, con su muerte, nació su leyenda, cuya inmortalidad vive y persistirá por muchas décadas más en la memoria de los aficionados al boxeo, no solo en México, sino alrededor de todo el mundo. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos como Archivos Secretos de Policía en tu plataforma de audio favorita. Además, estamos como La Prensa OM en YouTube, donde cada semana hay un episodio nuevo, con imágenes exclusivas de la prensa. Déjanos tu opinión sobre esta historia, o si te interesa algún caso que quieras escuchar, podemos buscarlo.